como vieron, el tema de la sesión de hoy es gestión monetaria o money management. Es un tema muy importante cuando uno empieza en mercados financieros. Muchas veces se olvida que al margen de conocer el análisis técnico y conocer el análisis fundamental, esta es de las, digamos que para mí, partes más importantes que un operador tiene que saber manejar. Creo que ahí se hace la diferencia entre durar años dentro del mercado, dando vueltas siempre sobre la misma situación, o sencillamente empezar a ser eficientes, nos toma el tiempo que nos tome, y digamos que mejorar el capital con el que empezamos, o por lo menos empezar a generar algún tipo de ganancia. Hola Fabio, buen día. Muy bien, el tema de hoy entonces es la gestión monetaria. Es un tema bastante extenso, bastante completo, digamos, y por eso voy a dividir la sesión en dos partes. En la primera parte vamos a ver los conceptos básicos, vamos a hablar de algunos temas importantes. Sé que hay personas nuevas en la sala, sé que hay personas que apenas empiezan a operar en el mercado y creo que conocer este tema desde sus inicios, desde su base, pues va a ser mucho más importante. Entonces, como les dije, vamos a dividirlo en dos etapas. En esta primera parte, entonces, vamos a ver si ahí creo que están viendo mejor. Hablamos o qué es el money management o la gestión monetaria. Es simplemente el proceso de administración del capital de nuestras inversiones, bien sea que operemos en mercados como el mercado de divisas, bien sea que manejemos acciones, bien sea que tengamos incluso extendiendo el concepto, pues también se habla acerca de las finanzas o el manejo o la gestión monetaria de nuestras finanzas personales, ¿no? Saber qué tengo, cuánto debo, cuánto puedo gastar, en base a qué capital estoy teniendo cada día según las inversiones que manejo, qué tipo de impuestos o qué cantidad de impuestos debería pagar dependiendo del capital que tengo y las inversiones que tengo. En el caso ya de los mercados financieros, entonces es una técnica estratégica que se emplea para hacer que los rendimientos de nuestros productos financieros sean elevados en el marco del valor del capital de inversión disponible. El mercado financiero online, como lo manejamos ya hace algún tiempo, permite que cualquier persona pueda operar dentro de distintos portafolios con capitales no tan altos, ¿verdad? Para nadie es un secreto que uno puede abrir una cuenta de trading con $50, con $100, que en sí no es un monto de un capital que se considere, digamos, relevante y definitivo. Es un tema, digamos, que yo no comparto en cierta medida. Me parece que cuando uno va a hacer una inversión real, debe manejar un monto de capital real, ¿verdad? Creo que sí es una herramienta, si se quiere, para conocer un poco de qué se trata el mercado, cómo funciona, conocer una plataforma, conocer un broker incluso, pero para mí los montos reales de una inversión siempre son muy superiores. Es como si yo les dijera que ustedes quieren probar cómo se van a transportar de una ciudad a otra o de un lugar a otro, porque quieren comprar un carro, pero van a comprar una bicicleta para ver cómo se mueve la vida. Es totalmente diferente. No es lo mismo tener o perder un capital de $50 a tener o perder un capital de 1,000 o de 5,000, digámoslo así. Entonces, en ese orden, siempre hay que tener en cuenta el capital que estoy invirtiendo y tratar de tener un rendimiento adecuado a ese capital. No comparto la idea, y me disculpan quienes sí lo hacen, pero es mi concepto personal, en que con $50 o $100 se puede volver uno millonario, a no ser que compres el ticket de la lotería y bueno, sea el ganador, pero en mercados financieros no conozco a ninguna persona en todos estos años que lo haya hecho. Sí creo que se puede trabajar, hacer, que creo que puedes aprender, pero cuando ya decides profesionalizar este trabajo, tienes que hacerlo al margen de todo. Siempre les hago la analogía en que esto es una carrera, una profesión, un trabajo como cualquier otro. Si tienes que ser maestro, doctor, odontólogo, ingeniero, estudias durante 5 años, inviertes en ese estudio, pagas dinero por él. No creo que esto sea diferente. Igual vamos a ver ahorita en ciertos temas adicionales de la gestión, que es el mercado siempre va a ser como la vida, entonces todos los procesos son exactamente iguales. Como les decía, entonces se trata de maximizar nuestros rendimientos. Creo que ese es el fin de todos cuando empezamos.
Creo también que ahí es donde nos perdemos un poquito entre la realidad y la codicia, o a veces el miedo y la codicia. Son dos palabras que para mí son muy importantes. Si tenemos miedo, estos rendimientos no terminan siendo lo suficiente, y si tenemos codicia, terminan siendo demasiado para que nuestro capital lo soporte. Y ahí es cuando obtenemos un llamado margen. En mercados financieros, entonces, esta gestión monetaria lo que nos hace es permitirnos conocer cuál debe ser el tamaño de nuestras posiciones en el mercado. Recuerden siempre que cada posición modifica esa gestión monetaria que estoy teniendo. Si ustedes tienen una cuenta de $100 y perdieron 50, ya han perdido el 50% de su capital inicial. Significa que nuestro siguiente trading ya no está enfocado, ya está con un déficit de menos 50, ¿verdad? Eso hace que yo tenga que modificar mi gestión, modificar el manejo que estoy teniendo dentro de el capital que tengo, y asimismo empezar a modificar otro valor adicional que lo vamos a ver más adelante, que es el manejo del riesgo operativo. Las técnicas de gestión monetaria, porque hay varias, nos permite mantener, dependiendo de las reglas matemáticas que tengo, un porcentaje de nuestro capital disponible que yo voy a usar en cada trading que abra dentro de mi operación y dentro de mi plataforma. También nos va a decir cuánto y cuándo puedo agregar un volumen a una determinada posición ya abierta según las condiciones del mercado, y también cuánto puede ser la pérdida que puedo asumir por operación. Aquí quiero resaltar esta última frase: nos permite conocer qué pérdida puede ser asumible. Normalmente, cuando alguien entra en los mercados financieros, pretende no perder. Si pensamos en la estructura general del mercado, cuando tenemos dos opciones, comprar o vender, significa que mientras nosotros escogemos una de ellas, la siguiente parte escoge la opuesta, ¿verdad? Si alguien compra, es porque alguien estuvo dispuesto a vender. O sea que siempre alguna de las dos partes va a perder. La pérdida es implícita dentro de los mercados. Quien pretende sacarla de su esquema de trabajo es quien normalmente pierde todo su capital. Entonces, si tenemos claro que siempre podemos perder o vamos a perder, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es tratar de manejar esa pérdida y hacer una gestión adecuada para poder asumir un cierto valor de pérdida. Entonces, cada vez que ustedes abren una posición, tengan claro, primero, que siempre empezamos perdiendo. ¿Por qué siempre empezamos perdiendo? A ver, cuando uno abre una posición de trading, ¿por qué empieza a perder cuando entra al mercado? ¿Qué es lo primero que siempre pierde? El spread, ¿verdad? Correcto, la horquilla, como dice José, las comisiones, el spread, muy bien. ¿Qué significa? Que de paso yo tengo que incluir, y por eso en la gestión monetaria y en el manejo de mi riesgo, en mi operatividad, tengo que incluir el spread. En algunas oportunidades, las personas o los operadores se desgastan tratando de encontrar un broker o una entidad financiera que no maneje spread, y descuidan otros factores. Recuerden que la vigencia de una compañía de trading, de un broker, no está solo en su spread, está en su ejecución, está en la seguridad de sus fondos, está en el acompañamiento o el asesoramiento que tengo, en la disponibilidad de la gente que me ayuda o que me acompaña o que conozco dentro de ese broker. Entonces, digamos que eso es muy importante. Entonces, yo también empiezo perdiendo, tengo el spread, así que de paso el spread que yo tenga, con el que cuente, tengo que incluirlo dentro de mi gestión monetaria en mi cuenta. Esto va a hacer que mi pérdida sea asumible en cuanto al spread que tengo, el número de operaciones. Ya de paso, si yo ya he hecho un testeo suficiente de mi estrategia y sé que operativamente abro 2 operaciones por día, ¿verdad? Tengo que tener en cuenta ese costo de ese spread en esas operaciones para poder hacer un floating correcto de cuánto dinero puedo invertir y cuánto dinero me queda por cada operación. Entonces, jamás se les olvide que la pérdida siempre está implícita dentro del mercado. Eso hace un poquito también que nos sanemos emocionalmente en términos de soy un mal operador, soy un buen operador. Escucho muchos traders que recién empiezan y me dicen, no, es que yo sigo perdiendo. El problema no es seguir perdiendo, porque todo el tiempo vamos a perder. El problema es seguir perdiendo, y hay que adicionar una parte, y es el mismo monto, la misma cantidad de dinero, de la misma manera. Esa es la parte que hay que minimizar.
Puedo perder el monto fijo que estoy, o minimizar el monto fijo de pérdida, minimizar la frecuencia de mis pérdidas, pero no puedo obviar las pérdidas. No hay ningún statement que genere siempre utilidades. No existe. Incluso, sin el ánimo de generar polémica, aquellos que utilizan sistemas expertos o robotizados saben que cada cierto tiempo el robot falla y tienen que empezar a hacer una adecuación nuevamente del robot. Hasta aquí vamos bien todos. Bueno, no se empiecen a asustar los que están empezando porque no es tan difícil de hacer esto. Vale. Muy bien, entonces, continuemos. ¿Qué pasa entonces? Hay dos términos importantes que siempre van a encontrar cuando revisen en Internet. El primero, el que habla acerca del money management o la gestión monetaria, que habla del capital total que estoy teniendo. Y otro, el risk management o gestión de riesgo, que es totalmente diferente. La gestión de riesgo implica, ¿verdad? La colocación de mis stops, perdón, y mis profits. No tiene nada que ver con el money management. Cuando yo hablo de money management, no tengo en cuenta stop y profit. Cuando hablo de gestión de riesgo, sí, son la base. ¿Dónde coloco mis stops y dónde tomo mis ganancias? Esta parte creo que es vital cuando estamos definiendo nuestro sistema de trading. ¿Dónde coloco los stops? Pues nos lo va a decir simplemente el backtesting que hacemos. Por eso cuando ustedes empiezan en el mercado, diseñan su estrategia de trading o toman alguna estrategia que otra persona ha usado, lo más importante de ese sistema es esto, que para mí es vital y trascendental en la vida de un operador, y es el backtesting. Cuando tengo un sistema, si no he hecho un backtesting, cualquier movimiento de mercado y cualquier operación que yo realice va a ser producto del azar y no me va a dar en realidad la información específica que requiero. No va a ser importante. Por ejemplo, yo digo voy a utilizar dos medias móviles, cuando cruza la mayor sobre la menor, entonces voy a entrar al mercado. Ok, tengo 50 operaciones ganadoras seguidas. No, muy bien, este es el sistema que necesito, empiezo a tener. Sin embargo, después de esas 50, tengo 10 operaciones en contra seguidas. Y bueno, digo, no, ya es que el sistema está perdiendo vigencia del mercado. Y luego vuelvo a tener otras 5. ¿Qué creen que sucede ahí? ¿Qué pasa con ese operador? ¿En realidad está teniendo información de mercado o simplemente está entrando una operación sin ninguna base, digamos? El backtesting tiene que ser tan eficiente cuando yo lo haga que me permite saber que normalmente el sistema de trading que uso maneja 15 operaciones ganadoras por 15 perdedoras. Y hay diferentes tipos de sistemas. Yo no sé si alguna vez les conté que estaba haciendo el testeo de un sistema, perdía 70% de las veces y ganaba solamente el 30%, pero el recorrido en pips que hacía en ese 30%, era lo suficientemente amplio y fuerte para que me permitiera minimizar lo que había perdido en las operaciones anteriores. Obviamente yo decidí no quedarme con ese sistema, no porque fuera malo, sino porque para mi personalidad, para mi metodología de trabajo, para mi capital, no me lo permitía. Entonces, siempre hay que conocer y tener un backtesting propio de cada sistema. Así usted lleve un mes, así usted lleve 6 meses, así usted lleve un año. Normalmente la gente me dice, es que llevo más de un año, más de 6 meses en el mercado, y no logro ser eficiente. Entonces empezamos y nos reunimos y le digo, bueno, muéstreme su backtesting, muéstreme qué sistema estoy usando. Entonces me saca una hoja, me dice, esta semana gané $100 y perdí 20, o gané 1000 y perdí 5000. Eso no es un backtesting. Un backtesting es de 50 operaciones que entré en el euro dólar, el porcentaje de ganancia de cada una es de tanto, el margen es de tanto, las operaciones ganadas son tantas, el porcentaje de mi capital usado es tanto, y eso multiplíquenlo por el mayor tiempo posible. Entonces, no es lo mismo un backtesting de 8 días, donde las condiciones de mercado pueden asegurarme algunos movimientos, a un backtesting mínimo de un año. Ese es el tiempo que yo recomiendo cuando uno va a testear un sistema. En un año hemos podido tener situaciones políticas conflictivas de la economía, por ejemplo, que estoy manejando. He podido tener
digamos, catástrofes, he podido tener políticas monetarias diferentes, he podido tener intervenciones de mercado y un año es un tiempo suficiente para que yo pueda estar segura que mi sistema está funcionando. La frase de que ganancias pasadas no generan ganancias futuras es un mito dentro del mercado, siempre lo escuchamos, pero ganancias pasadas sí me permiten conocer al menos cómo serían mis ganancias futuras si las condiciones de mercado fueran iguales en ese año o en esos 6 meses. Así que hay que leer un poquito entre líneas ciertos temas. Si yo tengo un backtesting, entonces puedo saber mi manejo de riesgo cómo está. Puedo saber cuál es mi stop y cuál es mi profit. Si ustedes hacen un backtesting de una semana y ven que, por ejemplo, están, ¿cómo creen? No sé, vamos a hacer un sondeo. ¿Cuántos somos? Somos 33 personas. ¿Cuántos son nuevos? A ver, ¿cuántos llevan menos de un mes en el mercado? ¿Cuántos llevan entre un mes y 6 meses? ¿Y cuántos llevan más de 6 meses? Roberto dice que lleva entre 1 a 6 meses. 4 meses, 6 meses, ok. ¿Qué es lo primero que han estudiado cuando entraron al mercado? 3 lleva Joel. ¿Qué hicieron? Me imagino que, no sé ustedes, yo les cuento qué hice yo. Empezar a leer, busqué la palabra análisis técnico y empecé a leer. Correcto, es lo que siempre hacemos, porque pensamos que solamente el técnico nos va a ayudar. Luis lleva 6 meses. Ahora es cuando les doy valor al Money Management, dice Ricardo. Videos, libros, exacto. Leemos tanto y eso es una curva de aprendizaje. Normalmente los operadores duramos un tiempo leyendo y llenándonos de conocimiento para al final terminar desechando la mayoría y quedarnos con lo más importante, pero tenemos que hacer todo el proceso. Porque si no leemos todo, cuando alguien nos dice, o no sé si les pasaba a ustedes, nos decía, ¿usted sabe cuál es el indicador Ichimoku? Y yo decía, no, no lo has visto, pero sí es el mejor indicador que hay en el mercado. Y entonces luego decía, bueno, si esta persona no conoce el Ichimoku y yo no, significa que no he estudiado lo suficiente y entraba a buscar qué era el Ichimoku. Esto es como un ejercicio y sin obviamos la parte de llenarnos de conocimiento y concentrarnos en lo más importante, o la experiencia de personas que ya llevan muchos años y quieren enseñarnos un poquito qué es lo más importante, seguramente el camino va a ser más fácil y las desilusiones mucho menores. Entonces, la pérdida posible y cuál fue la máxima ganancia posible. Voy a poder extender, entonces ya no entro por 50 puntos, sino me doy cuenta que sí, en todas las operaciones puedo ganarme 60 o 70. Entonces ahí puedo gestionar mi riesgo. Lo mismo el stop. ¿Cuántos puntos máximos perdí cuando cerré? Estoy perdiendo más o menos 30 puntos por operación, pero me doy cuenta que si yo pongo el stop 15 puntos abajo, el mercado me lo cumplió de una forma más completa y mis operaciones perdedoras se disminuirían, ¿verdad? Ahí haría una gestión de riesgo. Entonces, simplemente la información no lo da el trading, no lo da el backtesting y no lo dan las velas que yo analizo. Para mí las velas y la información del high, el low, el close son muy importantes. Entonces, no confundir el money management con el risk management, ¿ok? Son dos cosas muy distintas. Obviamente, la gestión del riesgo afecta, en términos generales, nuestra gestión monetaria. ¿Por qué? Porque disminuye o aumenta nuestro capital de trade. Eso, por un lado, vamos a seguir mirando entonces. Hablando de gestión monetaria, entonces tenemos diferentes etapas, ¿cierto? Hay muchísima gente hablando de gestión monetaria. Ustedes van a encontrar múltiples autores, múltiples temas. Obviamente no nos vamos a extender a todos ellos, pero traté de resumir algunas cosas que los autores normalmente siempre nos hablan en referencia a este tema. Dependiendo de la gestión monetaria que yo use, ¿verdad? Ahí se difieren o se diferencian 3 fases o etapas en función del valor del equity de nuestra cuenta. Les voy a poner un ejemplo, voy a salirme un minuto acá, algo que la mayoría de gente no revisa. Ahí deben estar viendo mi plataforma, ¿verdad? Sí, ahí deberían estar viendo mi plataforma, ¿correcto? ¿Me confirman, por favor, si ven mi plataforma? Sí, Celina, muy bien, vale. Entonces, hay algo que la gente no hace, ¿cierto? Y es esta parte de acá, mi balance, mi patrimonio, mi equity y mi margen libre. Esto es lo más importante y es lo que me dicta cómo voy a manejar mi capital, qué dinero real voy teniendo y cómo lo puedo hacer más eficiente.
Vean que aquí tengo exactamente los mismos valores entre mi balance, mi patrimonio y mi margen libre. Vamos a abrir una operación. Vamos a vender, ¿cierto? Vamos a vender euro dólar. Ok, ya vendimos. En este caso, bueno, entré con 10 lotes. No hagan esto. Esta es una cuenta de demostración y estaba en una clase y estaba mostrando el apalancamiento y bueno, no deberíamos entrar con 10 lotes. ¿Ya ven por qué? Estamos perdiendo muchísimo capital del total. Entonces, sin importar el tema, igual me sirve para el ejemplo que les quiero mostrar. Ven que mi balance era 4.756, el mismo que tenía antes de tener una operación abierta. Mi patrimonio sí cambió. En este caso, mi patrimonio es de 4.000 o mi equity 416,85. Mi margen, ¿qué es el margen? ¿Saben qué es? ¿En qué consiste el margen? A ver quién me dice qué es el margen. Si pensamos que nuestro trading es dinero, esta linecita, esta franja de aquí es lo más importante cuando estoy haciendo. Ricardo, el número, no, el margen no es el número de lotes que puedo meter. Exacto, es el dinero que toma el broker, Arturo. El dinero que el broker no es el riesgo de la operación, José. El margen es el dinero, ¿verdad? ¿Se acuerdan que este mercado es un mercado apalancado? Cuando yo abro un lote o un mini lote o estoy entrando por 100.000 unidades o por 1.000 unidades, ¿qué significa? Que me estoy apalancando, pero el broker tiene que asegurarse que si yo pierdo, algo me quede en mi cuenta, porque no me puede, o sea, no puedo quedarle debiendo al broker. Entonces es lo que el dinero de mi capital que el broker va a tomar en esta operación que yo abrí, ¿verdad? Ese dinero es el que voy a tomar. Si esta operación, digamos, yo le hubiera puesto stop y profit, ¿cierto? Y dijera, bueno, voy a salir cuando pierda $210. ¿Qué pasaría en ese caso? Si esta operación saliera perdedora, ¿cuánto dinero me quedaría en la cuenta? No, hay diferentes brokers, Arturo. Hay algunos que no permiten, eso varía mucho. Hay brokers que permiten que quedes debiendo 10, $20, hay otros que no. Depende mucho de tu broker. Juanjo dice que me quedaría 4.756 menos 210, ¿no? Miren, si en este momento yo cerrara esta operación, o sea, esta operación yo le hubiera puesto que mi profit, mi stop loss llegara ahí, o sea, perdiera todo lo que tengo, cuando se cierra la operación, cuando a mí me llaman, el dinero que queda en mi cuenta es el margen que me tomó el broker, 2.761. Ese es el dinero, ¿verdad? Ese es el margen. El dinero que me asegura que si la posición sale en contra hasta donde yo la llevé y la planeé, me va a quedar ese dinero que el broker me tomó, porque el broker está asegurando que no voy a quedar debiendo nada más y que existe un capital que respalde esa operación que tengo. Aparece otra cosa que es margen libre. Hay una cosa que dice 1.765. ¿Qué significa el margen libre? Significa que es el dinero que tengo disponible para que mi operación flote dentro del mercado sin que me llamen a margen y sin que se cierre la operación, ¿verdad? Yo tengo esta opción. Y tengo algo que se llama nivel de margen, que si ven en este caso es de 165,37. Aquí hay que detenernos un poquito. Recuerdan, antes de abrir la operación yo estaba en 4.756. Tenía un nivel de margen completo. Obviamente no tenía posiciones abiertas ni flotando dentro del mercado. Entonces, ¿qué sucede si este nivel de margen de 4.000 pasa a 164? La mayoría de brokers tienen una política antes de llamar a margin call a un cliente, y es que dependiendo de las posiciones que tengan, por ejemplo, si tú llegas a un 80%, ¿verdad? El mercado, lo que hace el broker es cerrarte la posición que esté perdiendo más grande para que se libere margen y tus siguientes posiciones puedan seguir fluctuando. Vuelvo y repito, cada broker maneja políticas de trading, por eso es muy importante, al margen de conseguir un broker que tenga un spread u otro, saber un poquito más este tipo de cosas cuando quiero trabajar con un broker o no. Entonces, este margen me permite tener, digamos, espacio para que esta posición que ahorita pierde $300, baje o suba. Que si pierdo X número de puntos, ¿verdad? Dependiendo del apalancamiento que tengo, mi cuenta no se cierra. Este nivel de margen siempre es aconsejable tenerlo por encima del 200%.
¿Por qué? Porque sabemos que cuando llega a 100 es muy probable que el broker nos mande a margin call. Cuando llega a 20 estoy en margin call. Y cuando llega a 80 me pueden cerrar alguna posición de pérdida. Entonces, siempre hay que tenerlo por encima de 200. Significaría que aquí, además, aparte de estar perdiendo solamente $370 dentro de un patrimonio de 4.700, estoy haciendo una gestión ineficiente del capital que tengo, porque si esto baja 65%, ¿verdad? Significa que si me baja 40 o 60 puntos en un movimiento, obviamente hasta ahora no hay tanto recorrido en el mercado, pero en un momento de noticias o en un momento de trading normal de apertura de bolsa, puede ser un recorrido sencillo, la cuenta me va a llamar a margen y voy a perder mi capital. Y fíjense que solamente hice una operación en mi vida en esta cuenta. Entonces, hay factores que muchos no determinamos antes de operar y que son importantísimos al momento de hacer una gestión eficiente de nuestro capital y hacer ese money management del que todo el mundo habla. Vamos a dejar esta operación corriendo y vamos a seguir aquí en mis diapositivas y ahorita vamos a revisar un poquito cómo va y lo vamos a ver a nivel de money management. Como les decía, hay diferentes etapas dependiendo del equity que yo tengo en mi cuenta. Estas etapas pueden ser o no consecutivas. Hay 3 etapas. Una primera, que es la etapa de sembrado, otra etapa de crecimiento y otra etapa como de recolección. Es sencillo, así funciona creo que todo en la vida. Lo primero que haces es sembrar, luego empiezas a ver si crece o no. Y si creció, lo que haces es recoger lo que creció. Así las plantas, así nuestra vida y así todo, ¿no? Incluso hasta las relaciones personales, cuando vas a entablar una relación con alguien emocional, primero llamas por teléfono, o sales, ordenas vas a una cita y luego esperas a ver si la otra persona te vuelve la llamada y luego ya, sí, bueno, le dices si quieres estar con ella el resto de tu vida. Entonces, todo funciona de igual manera, los mercados son iguales. Nunca hay que separar ni tratar de ver esto como si fuera algo único, inexplicable y complicado. Si lo revisamos de esta manera, se hace más sencillo operarlo. Vamos a ver las diferentes etapas. Me voy a volver un poquito. Esta parte en que pueden ser consecutivas o no. Cada operador hace este tipo de procesos de forma diferente cuando empieza el mercado, dependiendo cómo lo haya tomado, cómo inicie la etapa. Por ejemplo, hay gente que inicia no con una cuenta demo, sino con una cuenta real, como les decía, de 50 o $100. Hay gente que inicia como inversionista dentro del mercado y luego se da cuenta de lo eficiente y decide aprenderlo. Entonces, cada una de estas etapas, no sé si les pasó a ustedes, yo empecé en el mercado y la primera semana abrí mi demo y llegué a triplicar el capital que tenía, o sea, ya estaba en una etapa de recolección. ¿Qué sucedió? Que no hice la parte de sembrado, ¿verdad? Me salté la de crecimiento y obviamente aquí, bueno, digamos que porque estas son las etapas de management, pero lo siguiente que sucedió fue que perdí todo el capital de mi cuenta en la segunda semana de trading. No sé si les haya pasado lo mismo. ¿A alguno les sucedió lo mismo? 2 veces, dice Arturo. Bueno, esperemos que la tercera sea la vencida y no te toque otra vez. Es lo usual. Sí, normalmente es el ejercicio que hacemos. Entonces, ténganlo en cuenta porque a veces cuando están empezando aquellos que me hablaban de 3 a 6 meses, revise en cada mes qué hizo, en qué etapa hizo y si realmente hizo este proceso para que usted pueda saber cómo está ejerciendo la función de gestión del capital de su cuenta. Y para que usted también se quite, después de 6 meses de estar perdiendo, creo que a nadie empieza a considerarse un buen operador. Empieza incluso a pensar si tiene que retirarse o si esto en realidad no es tan bueno como todo el mundo dice. Pedro dice que en real, sí, a mí también me tocó en real, Pedro. Y duele mucho. Y después te tienes que levantar bueno, perdiste mucho dinero y tienes que seguir adelante. Entonces, estas etapas pueden venir en diferentes momentos. Es muy importante hacerlo en este orden. Primero siembras, te capacitas, aprendes, empiezas a ver tu cuenta, luego ves cómo esas posiciones crecen y luego recolectas el dinero que estás teniendo. Ese es el lineamiento para poder manejar el money management adecuadamente. Entonces, la primera etapa es cuando uno tiene su dinero, abre su cuenta, su capital inicial, el operador está listo para empezar a hacer su trading y el beneficio que empieza a tener
porque normalmente hay dos escenarios. Uno es, el operador se debate entre dos emociones, que es primero el miedo y el siguiente que es la codicia. Entonces el miedo hace que en una cuenta de 10.000 yo entre con 0,01 lotes, o sea, con centavos de dólar. Ahí tampoco estoy haciendo una gestión eficiente. En cifras no, ¿verdad? Pero normalmente el operador siempre lo hace. Y en algunas ocasiones yo lo recomiendo como ejercicio de trading, porque si nunca has tenido cuenta real y pasas a un capital grande, o estabas con una cuenta demo de $100 o $200 o 1.000 y pasas a una de 10.000, así sea el más eficiente de los operadores, está cambiando sus condiciones de trading, entonces tiene que empezar. Normalmente en esta etapa, ¿qué hay? Entonces hay un rendimiento, un beneficio obtenido mucho menor del que se esperaría, bien sea o por el miedo, que hace que operes lo que no debes operar en cuanto a lotes, o por la codicia, que hace que pierdas un capital mucho mayor, ¿verdad? A medida que se van añadiendo lotes a la cuenta, en esta primera fase no se ven los efectos positivos, y por el contrario lo que se tiene es efectos negativos de la gestión monetaria, en referencia al apalancamiento asimétrico. No sé si han escuchado hablar del apalancamiento asimétrico. Normalmente el apalancamiento, que es saber si entré con un lote 0,01, cuántas veces estoy entrando al mercado. Se supone que si yo he hecho un backtesting adecuado, tengo claro por cuántos lotes voy a entrar. Yo entro a una operación, les pregunto, ¿qué harían ustedes? Vamos a volver aquí a la imagen de la plataforma, a ver. Si yo cerrara aquí, perdería $330, porque entré con un volumen de 10, ¿verdad? ¿Qué haría? Vamos a partir del hecho de que mi sistema funciona con un volumen de 10, no que me equivoqué, sino que entré con un volumen de 10 lotes. ¿Qué pasa si yo cierro la pérdida? En este momento mi capital, mi balance, se cambia por $300. O sea, ya no tengo 4.700, sino 4.400. Tengo que entrar. ¿Qué harían en la siguiente operación? ¿Entrarían por los mismos 10 lotes? El capital que tendría ya estaría afectado por esos $300 de pérdida. Significa que yo en cada operación debo hacer un nuevo análisis para saber qué capital de monto voy a tener en la siguiente operación, ¿verdad? Entonces, normalmente no lo hacemos, sino ya perdí 300, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a recuperar los $300 que necesito. Entonces vuelvo y entro, ya perdí 10, para poder recuperar tendría que por lo menos entrar con $11, 11 lotes, recuperar los 10 y ganarme uno más. ¿Y qué pasa si pierdo los 11? ¿Ven? Ya tendría 21 lotes en contra de mi cuenta. Ya tendría que entrar con 22 para recuperar mi capital y volver a entrar. Ese tipo de movimientos son, como se conocen como martingala, los hay en el mercado. Luego, en la siguiente charla que vamos a tener sobre management, les voy a mostrar los diferentes esquemas que existen, porque son varios. O yo puedo, por ejemplo, establecer un ratio fijo de lotes y tiene otra metodología. Pero es un poquito para que se den cuenta que cada operación afecta esto que está acá. Es el margen que tengo, el patrimonio que tengo y el balance que tengo. Entonces muchas veces no sabemos por qué el broker nos llamó a margen, ¿verdad? Y perdí todo el dinero de mi cuenta sin tener claro cómo podía haberlo hecho mejor. Ahí ven que no nos están acompañando, ¿no? El mercado va creciendo porque obviamente la tendencia del par euro-dólar es alcista. Entonces ahí entramos en contratendencia. Muy bien, esta es la primera fase, la fase de sembrado. Luego entonces, como les decía, viene la siguiente fase, que es la de crecimiento. Yo ya perdí un capital bastante fuerte de mi cuenta y lo que hago es ver, bueno, algo tengo que estar haciendo mal, evidentemente, o estoy analizando mal. Ahí normalmente hay dos cosas. Primero, empiezo a desvirtuar el sistema que tengo. Si no he hecho backtesting, peor aún, le digo a mi amigo y mi amigo me dice que ese sistema no sirve, que utiliza el sistema que él usa. La otra parte es, bueno, puede ser que esté entrando muy apalancado, puede ser que no esté poniendo stop loss. ¿Qué voy a hacer? Y ahí entonces, como les dije, cuando yo modifico la gestión de riesgo, inicialmente se modifica también el money management. Entonces, los efectos de la gestión monetaria empiezan a tener resultados, se van haciendo un poquito los efectos negativos más tenues. Entonces es cuando llegamos a esa parte en que yo gano,
pero no gano lo suficiente para que el capital se mantenga, al menos el capital que invertí. Incluso estoy todavía en pérdida o en déficit del capital inicial con el que empecé a hacer trading. Algunas veces incluso se puede mostrar beneficios operando sistemas de trading que realmente no son del todo eficientes y no han sido testeados. Entonces, a eso voy, he hecho tantas operaciones, la cuenta ha ganado, entonces yo empiezo a pensar, bueno, yo sí gano como operador, o sea que no soy tan malo, ya pasé de la segunda parte, pero no logro encontrar el punto que es la siguiente fase. Normalmente la mayoría de operadores se quedan en esta etapa de crecimiento. No se logra hacer, algunos dicen sostenibles y eficientes y exitosos. A mí la palabra éxito no me dice nada, más bien sólidos en capital, ¿verdad? No logro ganarme lo mismo en cada operación, no logro saber que cada semana me voy a ganar $100 o 50 o 30 o lo que sea. No sé ni siquiera cuánto me voy a ganar. Entonces, sí, Henry, consistentes, traders eficientes y consistentes, esas frases lindas que todo el mundo escribe por ahí en los portales y en los blogs y en todo eso. Simplemente es porque apenas estoy en etapa de crecimiento, ya no logro es sostenerlo en el tiempo, ni en mi cuenta, que es lo más importante. Y luego viene la fase de recolección, que es donde en realidad muy poca gente llega, no porque sea absolutamente difícil, sino porque en la etapa de recolección la mayoría de gente no persiste, olvida su disciplina y dice, bueno, esto no es para mí, el mercado no es para mí, ya me quitó lo suficiente y simplemente lo abandono. O cambio totalmente, que es lo otro que siempre pasa, cambio totalmente el trading, cambio totalmente mi sistema. No, es que a mí, yo soy operador de día, pero me dijeron que operar a largo plazo y que por eso estoy perdiendo. Entonces vuelvo a generar un nuevo sistema de trading a largo plazo y resulta que ahí la gente no se da cuenta que volvió a la parte de sembrado, se devolvió todo el proceso. Entonces, obviamente tiene que tener un nuevo diseño de trading y de metodología. Entonces, se vuelve mucho más complicado. Y cuando eso lo hacemos, no sé ustedes, pero yo duré el primer mes probando, creo que 7, 8 sistemas a la vez y ninguno me funcionaba porque me duraba una semana, después no lo revisaba. Entonces, ahí significa que inicié el proceso de 0 a 7 veces seguidas. Entonces, en esta fase de recolección, lo que hay que hacer es, ya obtenemos una recompensa en base a estas 3 palabras que son vitales en un operador: disciplina, paciencia y persistencia, y donde también logramos tener los beneficios, digamos, ya son seguros. Yo sé que por una operación me gano $1, o me gano 5, o me gano 3, y que al mes puedo tener una ganancia de tanto y una pérdida de tanto. Pierdo $100 y gano 200. Eso lo sé. Los beneficios ya son seguros, no hay cabida a pérdidas descontroladas. En este tipo, uno siempre puede conocer un operador por su statement. Hagan el ejercicio de devolverse, por ejemplo, en septiembre, miren su statement de septiembre y sin mirar el mercado, sino qué posición abrió, se van a acordar que ahí mismo los va a llevar al momento de mercado cuando le estaban haciendo, aquí tenía informe de nada, que aquí estaba haciendo esto, aquí estaba furioso, aquí llegué tarde a la oficina a trabajar, lo que sea. Van a encontrar que las operaciones van enmarcadas a eso. No hay pérdidas descontroladas, no hay cierre de cuentas, no hay margin call, las pérdidas no acaban en negativo, ¿sí? O sea, yo gano más de lo que pierdo. Pierdo, pero sé cuánto pierdo y también sé cuánto gano. Es primordial siempre valorar el capital de nuestra cuenta para llevar a cabo una gestión eficiente de nuestro capital. Siempre se puede utilizar el valor, ¿verdad?, de la cuenta, el balance que corresponde al capital que hay en la cuenta sin contar con el capital utilizado en las operaciones. Es muy importante tener esta información. Normalmente hay gente que usa el balance total para hacer su manejo de capital, su money management. Hay otras personas que para mí también es mucho más efectivo, es el equity. El equity es lo que tengo realmente. ¿Por qué? A ver, vamos a salirnos de acá y vamos a ir a la plataforma. Miren lo que sucedió en el equity, ¿verdad?
El balance son 4.756, pero realmente este equity, que es 4.586, es lo que tengo real en dinero disponible actualmente, porque estos 180, los esté ganando o perdiendo, no son míos, están flotando, ¿verdad? Todavía no hacen parte del capital. Entonces, normalmente yo utilizo el equity siempre para manejar el balance, no, sino el equity para saber qué money management tengo. Este saldo neto se puede entender como el dinero que realmente tenemos y del que disponemos en cada momento. Cada operación les va a dar un equity diferente. Y hay diferentes modelos que yo puedo aplicar para calcular este valor. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Tenemos algunas preguntas? Bueno, vamos a mirar. ¿Qué recomiendas? ¿Empezar a largo plazo o intradía? Arturo, yo creo que cada operador define el sistema según su nivel emocional, según su disponibilidad de tiempo, según el capital que tiene para invertir y según la disciplina o el método de trading que va a utilizar. Yo he aprendido a través de estos años que no hay una única regla, porque si tú eres una persona absolutamente nerviosa, no vas a tolerar ciertos movimientos de mercado, obviamente hacer el trading diario se te va a complicar. Si no tienes la disponibilidad de ver todo el día el mercado, sino que solamente lo vas a ver unas horas y puedes visualizarlo un poquito más a largo plazo, obviamente se va a acoplar a tu metodología. Entonces, bueno, pues igual esa es una parte, ¿ok? Yo no dejo el mercado porque me ha quitado mucho dinero. Bueno, muy bien, Javier. Bueno, me dicen que vamos a tener que terminar ahorita en 5 minutos. Vale, no hay problema, ya estamos terminando, Vicky. ¿Qué pasa entonces? Esos modelos, este capital que tengo. Entonces, como les dije, normalmente se utiliza el equity. Hay 3 modelos importantes cuando yo voy a manejar o voy a valorar el capital que tengo. El modelo de equidad principal o saldo neto o el Core Equity Model, que es cuando se tiene en cuenta solo el balance de la cuenta menos el capital utilizado para abrir operaciones, que significa que simplemente utilizo el margen libre. Aquí no tengo en cuenta ni beneficios ni pérdidas. En este caso, si yo les dijera cuál es este modelo, si vamos a la plataforma, ¿verdad? ¿Cuál es este modelo? ¿Cuál sería, qué dato sería si yo hablara de un modelo con margen de equity? Con este primer modelo, ¿cuál sería el valor? El margen libre, lo que tengo acá, 1865, ¿ven? Porque aquí lo que me dice es que no tiene en cuenta solo el balance de la cuenta menos el capital utilizado para abrir operaciones. Esto es el margen libre. No tengo en cuenta lo que estoy ganando o perdiendo. El siguiente modelo, ¿verdad? O saldo neto, que es el Total Equity Model, en este caso se introduce la pérdida y el beneficio flotante. Entonces yo a mi capital inicial le resto el capital que utilicé para abrir mis operaciones y le sumo el beneficio flotante o le resto la pérdida flotante. Y el resultado es el capital total disponible que yo tengo para cada operación. En este caso, el tercer modelo, ¿verdad? Es el modelo de equidad total reducida o saldo neto total, Reduced Total Equity Model, que en este caso entonces tengo mi capital de trading es un poquito más complicado porque lo estoy combinando con estos dos y tengo mi capital inicial menos el capital que utilicé para abrir la operación, le sumo, ¿verdad? El beneficio asegurado por las órdenes en terreno positivo y algunos autores también le restan o le reducen las posibles pérdidas que estoy teniendo. Simplemente para hacer un ejemplo y que hoy se queden con la idea o revisen qué tipo de capital van a usar. Si yo tengo una cuenta de 5.000, ¿verdad? Abro una operación, me toma 1.000 cuando estoy abriendo la operación y tengo ganancias de 600. Si pongo en la operación, puse un stop loss que me va a permitir, si la operación sale perdedora, lo mínimo que voy a recibir son $200 de beneficio, ¿ok? Entonces, según el modelo de equidad principal, ¿con cuánto dinero contaría? Con 4.000. ¿Por qué? Porque mi capital total es 5.000, le quito lo que invertí y tengo 4.000. Ahí no tengo nada en cuenta si gane o pierda en la siguiente operación. Según el modelo de equidad total, entonces dispondríamos de 5.600, que son los 4.000, ¿verdad?
que son los 1.600 más los 1.600 que tengo, 1.000 que me tomó el mercado o el broker, más los 600 que tengo de ganancia en esta operación. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿cierto? En este caso, ¿de qué me sirve? Me sirve ven que hay diferencias de capital. En uno estoy teniendo 4.000 y en el otro estoy teniendo 5.600. ¿Listo? Y en el tercer modelo, lo que sucede es que la equidad total se reduce porque yo tengo en cuenta las pérdidas. Entonces, si tengo mi plataforma acá, bueno, aquí ya estoy perdiendo menos. Pero ¿se acuerdan cuando íbamos perdiendo casi $800? Significa que yo también tengo en cuenta este modelo. Entonces tengo mi margen libre, que en este caso son 2.761. Tengo el valor que tengo flotando, los 50, ¿verdad? Y tengo el capital que tengo, mi equity que tengo acá, 4.706. Entonces, cada modelo, lo que quiero que revisen o que tengan en cuenta, igual esta pues no es información que yo haga, sino es información que está en el mercado y todos los gestores y la mayoría de gente la maneja, es tengan en cuenta este tipo de cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es lo mismo contar o ver el capital de $4.000, de 5.600 o de 4.200. Cada uno es totalmente diferente, ¿ok? Entonces, muchas veces nuestro capital no ve y no avanza como yo quiero porque no tengo claro esto, no sé cómo lo voy a tomar, qué cantidad de dinero tienen que invertir. Miren, normalmente uno debería para cada operación hacer una hojita de Excel, una fórmula matemática, yo siempre manejo una fórmula matemática que me permite saber según el capital que tengo, cuánto dinero puedo entrar por operación. Cada operación es única, porque además la condición del mercado también es única. ¿Ok? Muy bien, vamos a terminar ahí. Esta es la primera parte. Se le saca mucho dinero a los brokers haciendo buen money management, es verdad. Y le sacamos dinero al capital de nuestras cuentas, entonces es muy importante. Esta es la primera parte, como les dije. Me gustaría que de aquí a que nos reunamos en la siguiente sesión, hagan un ejercicio de ver qué balance, qué capital tienen, si alguna vez han hecho un money management y lo incluyan dentro de sus operaciones. Muy bien. Vamos a ir terminando. Siempre les digo dos palabras que son importantes. Sin miedo ni codicia, solo trading. Ninguno de estos dos nos lleva a una gestión eficiente de capital, ¿verdad? Entonces, me parece muy importante que la tengan en cuenta. Gracias a todos por estar hoy en la sesión. Gracias nuevamente a FX Street, que siempre nos permite estar acá. Y bueno, en la siguiente sesión vamos a revisar la otra parte. Y hay diferentes metodologías. Un ratio fijo, como les dije. Hay gente que usa apalancamiento asimétrico y lo vamos a ver después. Espero que les haya servido. Cuídense mucho. Buenas operaciones y un abrazo para todos. Adiós.